Hola amigos, feliz fin de semana para todos. ¿Qué fin de semana? Bueno, ya desde acá para adelante todos los fines de semana son tremendos porque estamos en la definición de todas las ligas y obviamente genera partidos atractivísimos para ver este fin de semana. Antes de meternos en esa dinámica del fin de semana, quiero hablar de algo que dejó esta semana de Champions y es ¿qué le pasa a Mbappé? ¿Qué le pasa a Haaland? ¿Qué le pasa a Bellingham? Voy a hablar un poquito de los tres acerca de qué les pasó esta semana y por qué no brillaron en sus partidos de Champions, entendiendo que mi principal pensamiento es que en ninguno de los tres casos creo que sea particularmente preocupante. Creo que al final de cuentas son tres grandes jugadores, todos van a tener partidos difíciles, en algún momento coincidió que los tres no aparecieron esta semana, pero creo que los tres a mediano y a largo plazo van a terminar brillando y que será esto simplemente una anécdota. Pero como vivimos del día a día, vamos a analizar qué ha pasado esta semana y vamos a hablar un poquito de ellos. A Mbappé creo que lo castigó el planteamiento de Luis Enrique. La idea de Luis Enrique era atacar con ese 4-2-4, donde los dos que venían por dentro no eran referentes a los centrales, sino que venían desde afuera. Entonces la idea de Luis Enrique era que sacaran a los dos centrales, que Canning Lee y Asensio obligaran a los dos centrales del Barcelona a salir y eso generara espacio para que en las diagonales entraran Dembélé y Mbappé. Pero eso se combinó con una idea que no lo hizo posible y es la de presionar alto, la de presionar uno contra uno y la de jugar mucho tiempo en campo rival. Entonces, como el Paris Saint-Germain, sobre todo los primeros 25, probablemente 30, pero supongamos 25 minutos, jugó en campo rival, jugó en ese espacio y Asensio se dedicó más a buscar por dónde Canning Lee arrancaba un poquito más de atrás, le terminó por facilitar el trabajo a la defensa del Barcelona. Es decir, en ningún momento Mbappé encontró esa ventaja porque, por el contrario, en vez de Araujo preocuparse por Asensio que pasaba por delante, Asensio quedaba más a disposición de los volantes, Canning Lee quedaba más a disposición de los volantes, entonces Barcelona pudo escalonar la marca de Koundé y de Araujo para tener en cuenta a Mbappé. Mbappé también se hubiera favorecido en ese escenario de espacio reducido, presionando alto y jugando en campo rival, si hubiera tenido un centro delantero. ¿Por qué? Primero porque fija los centrales y no tenés a Araujo tan listo para salir a tapar a cualquier avance de Mbappé. Segundo, porque hay algo que caracteriza a los extremos por derecha que definen a su perfil ingresando hacia dentro del área. Y es o lo hacen solos o lo hacen con un apoyo. Y el apoyo es tirar una pared con un centro delantero que reciba de espalda. Los tiene en el plantel, no los utilizó Luis Enrique. Y después hay otra cosa que creo que termina también castigando a Mbappé. Y es la necesidad de hacerlo todo solo. En el segundo tiempo mejora un poquito, no mucho, porque lo tiene a Dembélé a su lado y ahí sí complican algo más en algún momento a la defensa del Barça. Pero creo que Mbappé tiene esa presión, responsabilidad, ganas de mostrarse, creer en sí mismo, el hecho de ocupar el gran escenario, de creer que lo puede hacer absolutamente todo solo. Entonces terminó diluyendo su accionar porque al final de cuentas cada vez que agarraba la pelota quería hacer algo completamente solo. Pero lo más importante, creo que el esquema de Luis Enrique, la idea de Luis Enrique terminaron perjudicando el valor que podía aportarle Mbappé al partido. Dicho esto, en otro escenario, en otro partido así, también puede brillar porque es realmente muy bueno. ¿Qué le pasa a Bellingham? Porque lo de Bellingham no es de este partido, lo de Bellingham es ya de unos cuantos partidos. Yo creo que le pasan varias cosas a Bellingham. Primero y principal que era imposible mantener el ritmo goleador que tuvo a principio de temporada, básicamente porque no es un goleador. Es un gran jugador de fútbol, es un jugador gigante. Ancelotti lo ha reinventado y lo ha hecho mejor con esta capacidad de llegar al área y tener mucho más gol del que tenía antes en su carrera, donde era un muy buen volante box to box, pero no tenía esa obligación, oportunidad, ese diseño de sistema generado para que terminara las jugadas adentro del área. Ahora está el sistema de Ancelotti diseñado para que él termine las jugadas adentro del área. Pero bueno, no es un delantero, no va a ser un delantero, es un gran volante, es un jugador de fútbol, entonces fenomenal, entonces no va a tener, es imposible que sostenga el ritmo goleador que tenía a principio de temporada. Así todo sigue siendo un jugador que ha metido muchos goles en el año y que va a meter más de acá hasta fin de temporada. Y yo creo que hay algo que hay dos cosas que terminan afectando a Bellingham. Por algún motivo físicamente no se lo ve bien.
Y digo por algún motivo porque al final de cuentas descansó 9 días antes de este partido. Desde el último partido de la liga tuvo tiempo de recuperarse. Pareciera que ese no ha sido el problema. Pero físicamente parece que le costó un poco. Venía con algunas molestias los partidos anteriores. No sé si habrá tenido que ver con eso. Valverde decía, creo que era Valverde o algún jugador de Real Madrid, creo que fue Valverde, que el parate de 9 días no les vino bien porque al parar 9 días uno inevitablemente se relaja y eso no le hace bien muscularmente y que muchos terminaron con problemas de contracturas, de tensión en los músculos porque la inactividad tan larga los afectó. A lo mejor tiene que ver con eso, pero hace ya varios partidos que no veo un Bellingham tan bien físicamente. Y 2 o 3 o 4, ya no sé ni por dónde voy, tiene que ver con la posición de Bellingham. Bellingham jugaba en el arranque de la temporada y buena parte de la temporada ese lugar de volante que cuando el equipo tenía la pelota se transformaba en un media punta, casi siempre por izquierda, llegador por el medio para definir lo que se generaba por las bandas, pero que cuando había que retroceder, retrocedía a la banda izquierda. En cambio ahora, lo que hizo Ancelotti, por un lado me parece para evitarle movimientos y cortarle los movimientos a Bellingham y que no tenga que ser recorridos tan largos, fue armar una línea de 4 por detrás de él, cuando el equipo defendía, donde el que regresaba por izquierda era Rodrigo, después estaba Kroos, Camavinga y Valverde. Entonces él jugaba como un segunda punta. ¿Qué significó esto en el partido contra el City? Significó 2 o 3 cosas. Primero y la más importante, quedó siempre en el medio. Es decir, cuando el Real Madrid recuperaba la pelota y quería salir largo y salía con Vinicius o con Rodrigo que aparecía volando, él siempre se quedaba a mitad de la jugada. Entonces la pelota le pasaba y estás cuando estás en el medio y te pasa y le costaba encontrar el partido. Y eso te lleva muchas veces a desgastarte un poco más en tratar de ver qué pasa que no encontrás el partido. Entonces ese lugar de segundo delantero con menos responsabilidad defensiva o con una responsabilidad defensiva que era seguir a Rodri, que no era retroceder tanto, creo que lo dejó en un lugar donde estaba en el medio de la jugada. 2, no le permite arrancar la jugada, que es donde él se siente cómodo. No es lo mismo estar de media punta atrás de Vinicius esperando que te llegue la jugada, a que el equipo recupere. Y cuando recupera, ya sea un volante o un defensor, sos una primera salida por banda izquierda con tendencia a ir hacia el medio, donde recibís y tenés el campo de frente y podés arrancar, conducir, empezar la contra o empezar la posesión rumbo a campo rival. Y eso te lleva a que después cuando llegás al área, llegás de frente al área rival, Y esto para mí es importantísimo. Creo que en esta posición de segunda punta, con menos retroceso, con menos recorrido hacia atrás, el problema es que Bellingham recibe de espalda. Y Bellingham es un volante que llega muy bien de frente al área. ¿Por qué digo esto? Porque jugando de segunda punta, incluso en ese lugar de 3/4 de cancha que ha utilizado a lo largo ya de todo el año, no es lo mismo ser un segunda punta que recibe de espalda y que tiene el arco de espalda, a ser un jugador que viene de frente a la jugada. Y ese es el principal cambio. Si no lo mandás a Bellingham a retroceder a la mitad de la cancha y lo dejás como un segunda punta, ahí creo que perjudica su capacidad de aparecer de frente al arco como para definir, para pegarle de media distancia, para tirar una pared e ir a buscar. Pero básicamente que Bellingham llegue con la pelota en los pies mirando de frente al arco y no que reciba de espalda viendo cómo se acomodaba, a quién le podía tirar una pared o cómo salir de ahí para dar una vuelta y perfilarse. Creo que eso le terminó por complicar el partido. Dicho esto, era de alguna forma un escenario o un planteamiento que tácticamente le funcionó mucho al Real Madrid. De hecho, a mí me pareció que fue el planteamiento ideal por parte de Ancelotti. Básicamente, priorizar que era un partido para la velocidad de Rodrigo y para la velocidad de Vinicius y no tanto para Bellingham. Y con esto, el retroceso de Rodrigo por banda izquierda, porque le permitía arrancar desde atrás para correr, y uno por izquierda y otro por el medio, él y Vinicius, y no le serviría a Ancelotti tener a Rodrigo y a Vinicius los dos muy juntos sin responsabilidad defensiva y obligándolo a Bellingham a hacer recorridos más largos en este partido porque Bellingham estaba más pendiente, repito, de Rodri. Desde ese punto de vista, creo que hay una parte de Ancelotti que sacrifica el Bellingham goleador para priorizar la velocidad y capacidad goleadora de Rodrigo y de Vinicius y la capacidad de marca de Bellingham por encima de Rodrigo o por encima de Vinicius para tomar a un
volante como Rodri. Ninguno de los otros dos delanteros hubieran perseguido a Rodri o hubieran trabajado alrededor de Rodri como lo hizo Bellingham. Esto es lo que tiene que ver con Bellingham, que repito, en una gran medida tiene que ver con la decisión de Ancelotti y cómo se para el equipo y cómo llega a él al área rival. Y creo que físicamente hay algún motivo, a lo mejor las molestias que ha venido teniendo en los últimos tiempos, pero que no se lo ve del todo bien para tener ese resto y ese cambio de velocidad que le habíamos visto. ¿Es preocupante? No. ¿Va a meter la misma cantidad de goles que metía a principio de la temporada? Tampoco. No, es imposible que un jugador como Bellingham sostenga un gol por partido a lo largo del año, porque ya de por sí es realmente muy difícil para los delanteros que son super cracks. Él no es delantero, por más que tenga un sistema diseñado para llegar como delantero. Y hay otro que es Haaland, que es también criticado por su partido de esta semana. De hecho, ha salido hoy Guardiola a definir que el trabajo de Haaland es impresionante porque si bien no ha marcado gol y ha participado realmente poco en el juego, ató permanentemente a los dos centrales, Tchouaméni y Rudiger, y eso genera espacio para el equipo. Lo que es verdad. En ese aspecto tiene razón Guardiola, pero al mismo tiempo se espera más de un jugador como Haaland. Tuvo una por izquierda que terminó definiendo el cuerpo del arquero y no mucho más. ¿Qué le pasa a Haaland? Le pasan dos cosas a Haaland. Primero y principal, que necesita que su equipo le genere situaciones. Y esto es lo más importante. No es un jugador autosuficiente. Necesita que su equipo genere y ahí tiene los recursos para o ir en potencia y ganar en velocidad, algo que le costó porque el Real Madrid difícilmente le dio la posibilidad de contragolpear al Manchester City. No le dio tanto espacio como para poder jugar en transición. O que el equipo juegue muy bien por dentro y que sea él el que la empuja, el que la termina de cabeza, de rodilla, de pie, como sea, pero metiendo el gol en el cierre de la jugada construida por sus compañeros. Eso le costó, primero, porque el Real Madrid no le dio contra. Segundo, porque el equipo le costó generar situaciones para que llegara alguien simplemente a empujarla. Y segundo, y tiene que ver con la primera parte del punto anterior, Haaland es un jugador que puede retroceder y hacer un apoyo. Hacer un apoyo significa recibir de espalda y tocárselo a un compañero que viene de frente para dar media vuelta y empezar a picar al espacio. Puede recibir de espalda en el área para alguien que venga de frente a sacar un remate. Puede cabecear muy bien. Lo que le cuesta mucho a Haaland es arrancar y tener la pelota desde mitad de cancha o desde 3/4 de cancha y llevarla en un equipo, ante un equipo que está bien parado defensivamente. No es un jugador para trasladar y en el traslado gambetear. No tiene esas características y depende, incluso hasta te diría que es bastante limitado para tirar una pared e ir a buscarla en ese recorrido. Más allá de que sea rápido, de que sea fuerte, pero parece que eso a veces lo lleva muy rápido al área y no es capaz de ese juego asociativo. No tiene entre sus habilidades el juego asociativo de la construcción para llegar al área. Entonces, en partidos como el del otro día, y es preferible tenerlo adentro peleando con Rudiger, peleando con Tchouaméni y que te aparezca Foden desde la puerta del área y te mete ese bombazo, o Bardiol del otro lado con menos marca porque él está de alguna forma hundiendo a los centrales. ¿Sirve ese trabajo? Claro que sirve. Es muy importante. Pero al mismo tiempo los goleadores también viven del gol y eso lo sabemos. Tarde o temprano le van a llegar. Esas son para mí las explicaciones de por qué ni Mbappé, ni Bellingham, ni Haaland brillaron en los partidos que tuvieron esta semana Champions. Repito, pueden brillar cualquiera de los tres o los tres esta semana cuando se juegan los partidos de vuelta. Pueden brillar la semana que viene. No me parece ni preocupante. No me parece que hayamos inflado jugadores que no están a la altura de lo que se cree. No, creo que los tres están a la altura de lo que se cree que puede pasar. Y creo que de los tres el mejor es Mbappé, que al mismo tiempo también está sufriendo el irse del Paris Saint-Germain. El haber anunciado que se va del Paris Saint-Germain. El tener la presión de los hinchas, el tener la mirada de reojo de Luis Enrique, una relación que es tensa porque Luis Enrique lo saca en los partidos y él no reacciona bien. El compañero ya no lo mira con el liderazgo de antes porque sabe que se va. Antes sabía todo compañero del Paris Saint-Germain que el equipo estaba construido para y alrededor de lo que hacía Mbappé. Ahora el compañero lo mira y dice, sí, es muy bueno, nos puede ganar partidos, pero
pero ya no le tienen ese, no sé si la palabra es respeto, porque no pasa por respetar y respetar, pero esa jerarquía interna de que Mbappé es Mbappé y él hay que dársela porque él te soluciona. El equipo empieza a buscar otras alternativas también. Y eso creo, al haber anunciado tan temprano, no sé si había momento fácil para anunciar que Mbappé se iba. Yo pensé que iba a esperar a terminar esta fase de Champions, o al menos al que él y su futuro club, que todos creemos que es el Real Madrid, no se pudieran enfrentar como para anunciarlo. Haberlo anunciado tan temprano, primero, ha quitado que hoy estemos todo el tiempo preguntando, ¿se va o se queda? ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda? Eso lo evita, eso es lo bueno. Lo malo es que genera esta desconfianza interna del equipo que sabe que se las tiene que arreglar sin él en el futuro, entonces cambia la jerarquía. Van a volver los tres. Son tremendos jugadores, cada uno con su característica y cada uno con su perfil y cada uno con la explicación que acabo de dar de qué le puede dar a cada uno de sus equipos. Pero que han tenido una semana gris, la han tenido.